Vamos a hablar, si te parece, Alex, Sí. si te parece, Domi, vamos a hablar de este tema con el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Nicolás Kreplak, a quien tenemos en línea. Kreplak, Dominique Metzger, Diego Schumann, te estamos saludando. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen Bien. día. ¿Podemos arrancar por este tema de las clases? Quería saber tu opinión, sobre todo esto que estamos divisando en las últimas horas. Es un poquito la grieta en todos los ámbitos respecto, incluso en el judicial. Sacamos un constitucionalista que decía exactamente todo lo contrario que decía un constitucionalista ayer. Estamos un poco perdidos y a mí me da un poquito de miedo que la gente se harte de esta situación, sobre todo porque no termina de definir qué va a hacer con los chicos al día siguiente, ¿no? Producto de estas indefiniciones. Sí, primero yo escuché un poco algo, no sé si era un spot o qué era, y a mí me preocupa porque sinceramente nadie está hablando de eliminar la educación de la faz de la tierra, sino que estamos hablando de por unos días reducir la circulación de las personas con muchas actividades, entre ellas la presencialidad en las escuelas. Pero sí que haya educación de otra manera y sí que esto sea por una cuestión temporaria y después poder recuperar obviamente todo. Eso ya me parece que es la primera de las cosas y que habla básicamente de una tergiversación de la información que tiene un objetivo secundario, digamos, que no tiene que ver con el objetivo de discutir qué hacemos con la pandemia, sino que tiene un objetivo de correr la discusión hacia otro lugar y generar la grieta, el disconfort político. Y bueno, me parece que en esto... Sí, era un spot de actores, ¿no? De gente, por lo menos los medios, actores, Sí, había periodistas también. Bueno, incluso peor, ¿no? Eso me parece que además los comunicadores no deberían hacer una cosa así de meterse en una discusión mintiendo, porque nadie está hablando de que sin educación no hay médicos. Primero que no es sin educación y segundo que no estamos hablando de suspender para siempre, sino por 2 semanas, que la verdad que es muy conservador. Uno ve que en ningún lugar del mundo, con esta cantidad de casos, hay clases, en ningún lugar del mundo. Bueno, justo nosotros hicimos una nota bien temprano sobre lo que estaba sucediendo en Israel, donde ellos contaron que, bueno, se cerraron las escuelas en más de una oportunidad, producto de la circulación del virus. Digo esto como un país que ahora me parece que el mundo toma como modelo, porque precisamente ha vacunado a casi toda la población y está de a poquito volviendo a la normalidad. Sí, Israel es un país muy pequeño en su población y que tiene, bueno, muchas cosas que no me ponen a escribir, pero tiene una particularidad histórica que es entendible y conocible por todos. Fue el primer país que había cerrado las clases y las volvió a abrir todavía mucho antes de la aparición de las vacunas, porque había pasado su primera ola y tuvo que cerrarlas de vuelta y empezar a trabajar con modalidades intermedias, que es lo que estamos todos trabajando o intentando poner, es decir, que la educación persista, aún si no se pueden tener la presencialidad, que por supuesto sabemos que es importantísima, que sobre todo para los chicos chiquitos que tienen una necesidad de la socialización, de encontrarse, que es indispensable, pero bueno, también es indispensable que el sistema de salud logre atender a las personas que se enferman. Así que me parece que como decían ustedes, se corre del lugar de la discusión y terminamos en una politización extrema al punto de empezar a discutir qué justicia es la que cada uno hace, una especie de selección a gusto de la justicia. Me gusta este fallo y lo uso y este otro no me gusta y no lo uso. A mí me parece que todo eso hace mal en general en la democracia, pero si es una discusión de fondo la que tenemos que tener, no la tengamos cuando hablamos de la pandemia. Kreplak, ¿qué va a pasar si no bajan los números? Porque ese también por ahí puede llegar a ser el temor o decir, bueno, si son estas 2 semanas y después el lunes se vuelve la presencialidad, creo que no hay mayor inconveniente y la gente colabora. El temor de la gente es que no sean por 2 semanas, que sean más tiempo. Bueno, si los acuerdos políticos funcionaran sería todo mucho más sencillo, pero como no funcionan ya es muy difícil poder decir cosas con certeza, porque la verdad que después se dificulta, porque nada de lo que se planea se puede llevar a cabo de esta manera. Pero nosotros lo que teníamos era una proyección de un ascenso muy vertiginoso. Uno lo podría, capaz ustedes lo entienden si yo digo, teníamos un R cercano a 1.5, pero lo que quiero decir es un ascenso muy vertiginoso de cantidad de casos, que si no se tomaba una medida, y esperemos que esta sea efectiva, estamos todavía para evaluarla, una medida fuerte que reduzca la contagiosidad. El problema no era que tengamos 30.000 casos en el país por día o 15.000 en la provincia de Buenos Aires. El problema es que nos vayamos a 50.000 casos por día. Y eso nos iba a suceder, según esta proyección, de acá a la semana que viene. ¿Y eso puede pasar todavía en este escenario con más restricciones? Podría pasar.
esperemos que no pase. Estamos viendo algunos indicios indirectos de que ha bajado esa velocidad de crecimiento, pero que no ha dejado de crecer. Entonces, quizás cuando termine estos 15 días de restricción fuerte, no nos encontremos en mejores números que 15 días antes, pero sí muchos mejores de lo que potencialmente íbamos a tener según el seguimiento. Y esto no es una cuestión contrafáctica, sino que es una cuestión que a lo que nos dedicamos los que hacemos epidemiología, que es proyectar, analizar y tratar de tomar decisiones antes de que sea irreversible, ¿no? Entonces, si nosotros llegamos al 1 de mayo con los números que teníamos cuando empezamos estos 15 días más estrictos, yo creo que es un éxito eso. Estoy haciendo una especulación a propósito de estas medidas que toma el presidente de la Nación a través del decreto de necesidad de urgencia, y me pregunto si estas medidas, no sé si tan restrictivas, por ahí otras menos restrictivas, pero alguna medida en sí, no se debieron haber tomado antes de Semana Santa. Me da la sensación que el gobierno ya veía venir esto y que no quiso dificultar, digamos, entre comillas, las vacaciones o la salida de la gente que ya tenía reservas y viajes y demás en la previa de Semana Santa. Pero yo sé que en el gobierno ya se venía hablando por esos días de esta historia. ¿Hubo ahí algún error en no anticiparse y antes de Semana Santa tomar algún tipo de medidas? Bueno, creo que el gobernador también, el ministro de Salud, Goyán, también lo hemos hecho público, eso. Hace ya antes de Semana Santa, la necesidad de las restricciones. También es cierto que nuestro gobierno central, nuestro presidente, siempre tuvo un diálogo, una vocación de dialogar y de acordar, entendiendo esto que siempre decimos nosotros, que el AMBA es una unidad funcional, epidemiológica, del sistema de salud, que es muy difícil dividirla y que es necesario dialogar. Y la verdad que nosotros hace muchas semanas que comenzamos con la idea de entender lo que estaba pasando con la epidemia y saber que esto iba a subir, que era preferible prevenirlo, y se intentó con toda la fuerza intentar dialogar y llegar a un acuerdo, pero finalmente lo que termina explicando el presidente, creo yo, que es que no había posibilidad de un acuerdo porque no había posibilidad de acompañar, no quería la Ciudad de Buenos Aires acompañar. Bueno, pero ahí yo creo que hay un error del presidente de no tener una conversación previa, la tuvo después de anunciar las medidas. Lo hubiese tenido antes, por ahí el resultado era el mismo, que la ciudad no convenía con el presidente respecto a las medidas, pero hubiese sido un gesto, por lo menos, de que se buscó ese consenso. No, pero estuvo, eso quiero decir, porque yo participé en las negociaciones, al menos las técnicas, semanas antes. Pero el gobierno de la ciudad no sabía que iban a hacer estas medidas restrictivas que finalmente fueron. Claro. Sí, está bien, pero más allá del paso concreto, de la concretización, las negociaciones llevaban muchas semanas y estancadas, y el tiempo y los casos se iban alejando. Y la verdad que es peligroso seguir dilatando una negociación de esas características. Ahora, Crepla, ¿qué pasa en el medio cuando uno a veces también, por ejemplo, el fin de semana, que pasó fue un fin de semana que el tiempo fue muy lindo, había sol, buen clima, y en algunos lugares hemos visto imágenes, no sé si usted las vio o parte de su equipo, por ejemplo, ponían de ejemplo imágenes en Bernal, en Quilmes. Gente, ferias al aire libre, un montón, con pocos cuidados. Entonces dicen, bueno, pero ¿cómo finalmente terminan de controlar? Hay restricciones, pero después ves esas imágenes. Sí, es una cosa que siempre decimos, ¿no? No hay un policía para que se ponga al lado de cada uno y pueda controlar todas las acciones que se van a llevar adelante. Se intenta controlar con la policía, con los inspectores municipales, con los agentes de tránsito, etcétera, que se respetan muy bien de noche. Pero también en la parte de la actividad comercial, de mantenimiento, fue una de las cosas que se decidió preservar, porque el impacto que ha tenido el año pasado había sido muy fuerte y se intentó preservar las fuentes laborales en este contexto económico que tenemos en el país. Y en eso hay ciertas situaciones de la economía que son más informales, que son más complejas de llevar a un grado de regulación y de protocolización, que es cierto que hay que tratar de evitarlas y de controlarlas y ayudar a que así no sean, pero también es cierto que no es lo mismo la responsabilidad que uno tiene, como por ejemplo cuando pasó en un shopping en zona norte, que hubo también muchísimas... Una locura también. Sí, una locura. Pero no solamente que también, lo que quiero decir es, hay más responsabilidad cuando hay más recursos y posibilidades que aquello que estamos hablando de algo de una economía muy informal. Ministro, estoy preocupado, ¿no? En San Martín, en el hospital ahí en La Plata, el hospital San Martín de La Plata se quedó sin camas, se lo están anunciando. ¿Estamos realmente al borde del colapso en provincia de Buenos Aires o no?
Estamos, sí, insisto con esto de que el AMBA es una unidad funcional y que sobre todo las obras sociales y las prepagas tienen sus camas de un lado y del otro de la General Paz, y sobre todo más del lado de la capital, porque habitualmente todo tiene más concentración de los edificios centrales en la ciudad de Buenos Aires. Y esto funciona más o menos en unísono. Las prepagas hace bastante que vienen avisando, y nosotros ya hemos hecho incluso alguna declaración pública de conjunto, que tiene un nivel de ocupación muy, muy alta. Bueno, acá en la ciudad le proveyeron de respiradores, lo anunció Quirós ayer, ¿no? Que están necesitados de respiradores, algunos hospitales privados, precisamente, ¿no? Y que la ciudad le proveyó respiradores y después la ciudad le estaba reclamando a la nación que le reponga esos respiradores. Tal cual, por eso hay un nivel de ocupación muy alto hace ya unas cuantas semanas en los hospitales públicos, en el sector privado. Comenzó en la ciudad de Buenos Aires, como todo en la epidemia, porque tiene más incidencia de casos. En el primer cordón, para nosotros también, La Plata tuvo un aumento de casos muy, muy alto, comparable por población, por cantidad de habitantes a lo de la ciudad de Buenos Aires. Eso tiene repercusiones en un sistema bastante tensamente ocupado. Toda la zona sur está con un sistema de salud bastante ocupado, y esto significa que para acceder a una cama de cuidados intensivos quizás se demora más tiempo del deseable. Y uno ya empieza a estar muchas horas, y digo con esto que sucede con las prepagas, con las obras sociales y con el sector público, que uno está un tiempo largo, un paciente en una guardia esperando conseguir una cama de terapia intensiva, y eso es negativo porque ya las condiciones asistenciales dejan de ser las óptimas. Ya estamos en esa situación, que es la situación de sobrecarga del sistema de salud, y es la razón por la cual nosotros decimos, cortémosla con las pequeñas discusiones, acá hay que cuidar en serio la cantidad de casos, tenemos que tomar medidas que reduzcan la cantidad de casos. Una cosa que decía recién Dominique, si tuviéramos dentro de 10 días la misma cantidad de casos que tenemos ahora, sería desde el punto de vista epidemiológico, un triunfo porque dejaron de subir, pero esta cantidad de casos diarios sigue siendo mucha para el sistema de salud. Tienen que bajar para que el sistema de salud pueda atenderlos a todos. Ahora, Cleopatra, ¿cómo se sigue? Porque en un punto ciudad y provincia tienen que estar juntos, trabajando, más allá de las diferencias, tienen que estar juntos porque hay mucha gente de provincia que trabaja en la ciudad, mucha gente de la ciudad que trabaja en provincia, familias, qué sé yo estoy hoy por hoy viviendo en la ciudad, pero mi familia vive toda en Hurlingham. Hay una comunidad, una comunión entre Ciudad y Gran Buenos Aires. Entonces la gente también, hay cierto cansancio con que, bueno, acá sí, acá no, ahora sí, ahora no. Y necesita también que ustedes estén trabajando juntos. De alguna manera tienen que consensuar. Totalmente, eso es lo que venimos intentando hacer desde hace ya muchísimo tiempo, más de un año. Lo que sucede es que hay un punto, y yo creo que también tiene que ver el acercamiento de las elecciones, en el cual la oposición empieza a funcionar de conjunto, y esto lo digo porque no es solamente la ciudad, sino también los distritos que están en la provincia de Buenos Aires, gobernados por la ciudad, que toman por la misma fuerza política de la ciudad, que toman las mismas actitudes, y que son actitudes confrontativas con respecto a las decisiones sanitarias. Y la verdad que en salud, y esto lo digo como médico también, cuando el equipo de salud trabaja, se toma una decisión y se ejecuta. Uno no puede estar deliberando las decisiones que se toman, porque si no es inefectivo. Cualquier terapéutica que se haga mal es peor que no hacerla, digamos. Bien. Y entonces todos juntos tenemos que trabajar. Yo estoy seguro que hay que hacerlo, pero tenemos que tener voluntad de hacerlo. Le hago la última, Creplax, dos, vinculadas a las vacunas. Primero, la producción argentina de la vacuna Sputnik, noticia que se conoció ayer y que es una buena noticia seguramente para todos los argentinos. Y la otra pregunta respecto a qué está pasando con las vacunas de AstraZeneca, ¿no? Que se está mandando para que las envasen en México y nunca llegan, ¿no? Sí, hay dos vacunas en producción en Argentina, la de AstraZeneca, que está mucho más avanzada porque ya hace varios meses que se produjo todo el principio activo y se terminó, se envió, porque tiene dos partes ese proceso, que es una parte se hace en Argentina y la segunda se hace en México, y hubo problemas de provisión de insumos necesarios para la finalización del envasado en México. Eso es un problema que fue a nivel mundial, pero bueno, retrasaron las vacunas. ¿Cuándo van a llegar esas vacunas? No lo puedo saber con certeza, creemos que falta poco, pero eso la verdad que no podemos asegurar cuándo. Esperemos que sea efectivamente antes de fin de mes o algo así, pero no lo sabemos con certeza. Y respecto de la otra noticia de la producción de la Sputnik, es muy buena porque ya es la segunda que se va a hacer en el país, que tiene una idea de soberanía ese proceso porque tiene que ver con ir aumentando la capacidad de producción en Argentina de esta vacuna, que ha demostrado ser una de las mejores del mundo, y bueno, es una muy buena noticia. En corto plazo nos ayudará, pero en mediano plazo va a ser muy importante.
Gracias, viceministro, por charlar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Ahí está, doctor Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.